Quiero que te detengas un momento. Antes de seguir haciendo lo que estabas haciendo, necesito que te preguntes algo. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa todo estuvo bien? ¿De verdad bien? Los electrodomésticos funcionando, el dinero rindiendo, tus hijos durmiendo tranquilos, tú sin ese cansancio que no tiene nombre. Porque hay un tipo de cansancio que no viene del trabajo. Hay un tipo de pelea que no nació de ustedes. Hay un tipo de escasez que no tiene explicación en los números. Tú lo sabes. Lo sientes cuando cruzas la puerta de tu casa. Algo cambió. No sabes cuándo. No sabes cómo. Pero hay una pesadez en el aire que no existía antes. Los focos se queman de uno en uno. La lavadora que nunca falló. Falló. El dinero llega y desaparece como agua entre los dedos. Y las peleas por nada. Por un plato. Por un tono de voz. Por un silencio que duró 3 segundos de más. Usted lo llama mala racha. Lo llama crisis. Lo llama estrés. Santa Teresa de Ávila lo llamaba por su nombre verdadero. Un ataque espiritual silencioso. Y la Santa Madre sabía, porque ella lo vivió en su propio cuerpo, que este tipo de ataque no entra por la ventana. No llega con relámpagos ni con señales dramáticas. Entra por la puerta. Con los zapatos de alguien que sonrió cuando llegó a su casa. Con los ojos de alguien que dijo, «¡Qué bonito te quedó todo!». Pero por dentro se retorció. Eso se llama envidia. Y es una de las fuerzas más destructivas que existen. Pero hoy le voy a enseñar el gesto exacto que debe hacer este viernes de Cuaresma para levantar un muro de fuego alrededor de su familia. Porque el enemigo sabe que en la Cuaresma usted está buscando a Dios, y es en este tiempo de desierto donde más ataca su hogar. Y lo mejor de todo, la arma que vamos a usar está en su cocina, cuesta centavos, y tiene 2000 años de historia sagrada detrás. Quédese, porque antes de los 10 minutos de este video todo va a cambiar. La sal. Qué cosa tan ordinaria, ¿verdad? Está en su cocina ahora mismo. Barata, común, ignorada. Pero hay algo que necesita saber. La sal no es un invento de la abuela, ni una superstición del rancho. La sal es barro sagrado. Es uno de los elementos más antiguos de la protección espiritual en toda la historia del pueblo de Dios. Abra su Biblia conmigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. El profeta Eliseo llegó a una ciudad enferma. El agua estaba contaminada. La tierra no producía. Los hijos nacían sin fuerza. Era como si algo invisible hubiera envenenado todo desde adentro. ¿Le suena familiar? ¿Qué hizo el profeta? No rezó durante 40 días. No llamó a 12 sacerdotes. No hizo un ritual complicado con palabras que nadie entiende. Pidió sal. Tráiganme un tazón nuevo y échenle sal. Y la arrojó sobre las aguas. Y las aguas se sanaron. Hay algo en la sal que el cielo reconoce. Porque el mismo Jesús, no su vecino, no su tía, no un libro de autoayuda, el mismo Señor miró a sus discípulos y les dijo palabras que deberían tatuarse en el alma de cada familia cristiana. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? La sal preserva. En tiempos sin refrigerador, sin conservadores, sin tecnología, la sal era lo único que evitaba que la carne se pudriera. La sal detenía la corrupción. Y eso, hermano, hermana, es exactamente lo que hace en el plano espiritual. Permítame detenerme aquí un segundo. Sé que hay personas viendo este video que llevan años cargando esta pesadez, años pensando que es su carácter, que es su familia, que es la crisis económica, que es usted el problema. No, hay guerras que no empezaron en su casa, hay deudas que no tienen su nombre, hay cansancio que alguien más sembró y usted está pagando la cuenta. Eso tiene solución. Y estamos llegando a ella. Aquí es donde entra la Santa Madre. Santa Teresa de Ávila no era una monja que vivía en las nubes, era una mujer de barro, práctica, directa, con sentido del humor y con una claridad brutal sobre cómo actúa el enemigo en la vida cotidiana. Ella decía que el demonio no necesita hacer cosas grandes para destruir una familia.
Le basta con las grietas pequeñas, una palabra que lastimó y nunca se perdonó, una visita que dejó algo sin nombre, un rencor que se fermentó en silencio durante años. El demonio, decía Teresa, es como agua. Busca la ranura más pequeña y entra, y la puerta de su casa es la ranura más visible que existe. Cuando Santa Teresa organizaba sus conventos, insistía en la bendición de los umbrales, no como folclor, como teología viva, como fe encarnada en gestos concretos. Porque ella entendía algo que la modernidad olvidó. La fe sin actos es una fe muerta. No basta creer con la cabeza, hay que creer con las manos, con los pies, con la sal que se arroja al suelo. Los sacramentales, el agua bendita, el aceite, la sal, no son magia, son anclas. Son señales visibles de una realidad invisible. Son la forma en que el cielo dice, aquí hay una familia que decidió pertenecerme. Y eso aterra a las tinieblas. Pero hay algo más. Hay un enemigo específico que usa su propia puerta como portal de entrada, y antes de hablar del ritual, necesitamos mirarlo de frente, porque si no sabe cómo entra, no sabrá cómo sellarlo. La envidia. Una palabra que incomoda, que la gente no quiere pronunciar en voz alta, porque nombrarla se siente primitivo, como si creer en la envidia fuera cosa de gente sin educación. Pero déjeme decirle algo. La envidia es reconocida por la psicología moderna como uno de los estados emocionales más corrosivos que existen. Destruye al que la siente desde adentro y contamina el ambiente de quien la recibe desde afuera. No es superstición, es realidad. Pero en el plano espiritual, la envidia tiene una dimensión que la psicología no alcanza a medir. La envidia no es solo alguien que quiere lo que usted tiene. Eso sería envidia ordinaria. La envidia que Santa Teresa reconocía como influencia demoníaca es algo más oscuro. Es alguien que se entristece con su luz. No quieren lo que usted tiene. Quieren que usted deje de tenerlo. No quieren su casa. Quieren que su casa sufra. No quieren su matrimonio. Quieren verlo quebrarse. ¿Y cómo entra eso a un hogar? Por la puerta. Siempre por la puerta. Llega con el abrazo de la prima que pregunta cuánto pagaron de renta. Llega con los ojos del vecino que midió su carro con la mirada. Llega con la amiga que dijo, «Te ves muy bien». Pero algo en su voz no coincidía con su cara. Santa Teresa tenía un nombre para estas personas. Las llamaba almas que cargan con lo que no es suyo. Personas que, sin saberlo a veces, se convierten en canales de una energía que no generaron ellas mismas. Son herramientas del adversario, no siempre con mala intención consciente, pero con un resultado devastador. Y el portal de entrada siempre es el umbral de su hogar. Porque la puerta no es solo madera y metal. En la tradición espiritual cristiana, desde el Antiguo Testamento hasta los padres de la Iglesia, el umbral del hogar es territorio sagrado. Es la frontera entre el mundo y el santuario. Recuerde la Pascua. Dios no dijo, pongan la sangre del cordero en su corazón. Dijo, pongan la sangre en los postes de la puerta, porque cuando el ángel del Señor viera esa señal en el umbral, pasaría de largo. Eso no es folclor, eso es teología del umbral. Y en el mundo moderno, la puerta sigue siendo ese portal. Todo lo que entra a su hogar, la energía, las palabras, los ojos, las intenciones, pasa por ahí. Santa Teresa lo sabía, y por eso actuaba en el umbral. Ahora bien, hay algo que me pregunta mucha gente, ¿pero no es pecado creer en esto? ¿No es superstición? No. Y voy a explicarle con una sola referencia del Catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentales son signos sagrados con los que se significan y se obtienen, por la intercesión de la Iglesia, efectos sobre todo espirituales. Usar sal con fe y oración no es magia, es un acto de fe encarnada. Es decirle al cielo con sus manos lo que su boca declara. Y hay un día específico en el que este gesto tiene una fuerza multiplicada, un día que Santa Teresa conocía bien, un día que el demonio detesta, el viernes, el día de la pasión de Cristo, el día en que la sangre fue derramada sobre la madera de la cruz
que también tiene un umbral, que también fue un portal. Pero antes de llegar al ritual exacto, quiero que entienda algo sobre ese día que va a cambiar la forma en que lo vive para siempre. Porque el viernes no es solo el día de la muerte, es el día del quiebre de maldiciones, y eso tiene una razón teológica precisa. Viernes. Viernes. Y no cualquier viernes. Viernes de Cuaresma. En la tradición cristiana, el viernes carga el peso de la cruz, pero en la Cuaresma ese peso se multiplica. Es el tiempo del desierto, el tiempo donde Cristo venció las tentaciones. Hacer este gesto de protección en un viernes de Cuaresma no es solo un ritual, es unirse al ayuno y a la victoria del Señor de una manera visible. Es decirle al cielo con las manos lo que la boca declara, y en ese instante preciso, todas las cadenas que pesaban sobre la humanidad desde el Edén se quebraron. Eso es el Viernes Santo, pero cada viernes es un eco de ese día. Un recordatorio semanal de que el poder de la sangre no venció. La sangre venció. La Iglesia siempre supo esto. Por eso el viernes es día de penitencia, de ayuno, de recogimiento. No como castigo, sino como memoria activa del mayor quiebre de cadenas que el mundo ha visto. Cuando usted hace un gesto de protección espiritual en viernes, lo hace sobre ese suelo sagrado, sobre ese eco, y el cielo lo reconoce. Ahora sí, el ritual, escúcheme bien, esto es sencillo, no necesita una tienda esotérica, no necesita un sacerdote en casa, no necesita nada que no tenga ahora mismo, necesita sal, sal gruesa, si tiene, sal refinada, si es lo que hay. El cielo no discrimina entre marcas. Esta tarde de viernes, antes de que se ponga el sol, tome un puñado de sal en su mano derecha, la mano de la acción, la mano de la alianza en toda la Escritura. Párese frente a la puerta principal de su hogar, por dentro. Usted protege desde adentro, desde el corazón del castillo, como decía Santa Teresa. Cierre los ojos. 30 segundos. Solo 30. Y diga en voz alta, no en su cabeza, en voz alta, el nombre de cada persona que vive en esa casa, su pareja, sus hijos, su madre, los que ama, uno por uno, con su nombre completo si puede. María, José, Valentina, abuela Consuelo. Eso no es ritual vacío, es amor hecho decreto, es decirle al cielo, estas personas son mías y yo las protejo con todo lo que soy. Ahora abra los ojos, mire el umbral, mire el espacio justo debajo de la puerta, ese centímetro de barro entre su hogar y el mundo, y con su mano derecha esparza el sal. No lo arroje con furia, no lo tire como quien desecha algo, deposítelo con intención, con ternura, como quien pone una manta sobre un hijo que duerme. De un extremo de la puerta al otro, una línea de sal, una frontera. Mientras su mano deposita el sal, diga estas palabras en voz baja, pero con toda la autoridad que le da a ser hijo de Dios, que la sangre de Cristo selle esta puerta, y la sal purifique este hogar. Nadie que traiga tinieblas cruzará este umbral. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Una línea de sal, un viernes, un umbral, los nombres de los que ama, y 5 palabras que tienen 2000 años de fe detrás. Usted no está haciendo magia. Usted está reclamando su territorio en el nombre de Cristo. Y hay algo más que debe saber. Este gesto no es de una sola vez. La sal se levanta con el tiempo, con el polvo, con el paso de los días. Por eso, repita esto cada viernes de esta Cuaresma. Renuévelo. Y cuando llegue la Pascua, su casa estará limpia, sellada y lista para la resurrección. Y después, mantenga vivo el muro haciéndolo cada primer viernes de mes. Santa Teresa decía que la perseverancia en los gestos pequeños era la victoria sobre las batallas grandes, y yo les digo lo mismo hoy. Ahora quiero pedirles algo, un gesto de unidad, de comunidad, de fe compartida. Si usted va a blindar su casa este viernes, si usted decidió que su hogar no es territorio del enemigo, si usted cree que la sangre de Cristo es suficiente para sellar cualquier puerta, escriba ahora mismo en los comentarios, mi casa está sellada. Eso es un decreto, una declaración de fe.
Y cuando miles de personas lo escriben juntas, se convierte en una oración colectiva que sube al cielo como incienso. Y ahora le pido algo más. Piense en alguien, en este momento, alguien que usted sabe que está sufriendo, que hay peleas en su casa sin explicación, que el dinero no rinde, que hay una pesadez que no tiene nombre. Abra el WhatsApp. No mañana, ahora. Mándele este video, con un mensaje simple. Esto es para ti, para tu casa, para tu familia. La envidia destruye familias enteras, y a veces, el antídoto llega por un mensaje de 4 palabras enviado a tiempo por alguien que amó lo suficiente como para compartir. Usted puede ser esa persona hoy. Santa Teresa de Ávila pasó años cruzando el desierto del alma, años de sequía, de silencio de Dios, de oscuridad que no tenía fondo, y en medio de ese quebranto, aprendió que Dios no abandona, que los gestos pequeños importan, que la sal en el umbral, la oración en los labios, la fe en las manos, son las armas de los que deciden no rendirse. Que su casa sea un castillo, que su puerta sea un muro, que su familia sea territorio de luz, que así sea. Amén.